De inmediato a revisar lo que aconteció en la Seremi de Agricultura de la capital de la Araucanía, acá en Temuco, donde hubo una entrega muy simbólica y significativa por parte de comunidades mapuche, del sector Mahuidache, de Padre Las Casas. Fueron varias comunidades mapuches que llegaron con 10.000 kilos, 10 toneladas de frutas, verduras, hortalizas producidas precisamente en el campo de la comuna de Padre Las Casas, directamente hasta la Seremi de Agricultura, en una muestra por parte de las comunidades mapuche bastante significativa y valorada por el gobierno, porque la Seremi de Agricultura va a ser precisamente la entidad de gobierno que va a distribuir toda esta ayuda, esta entrega gratuita por parte de las comunidades mapuche hacia los campamentos que están viviendo, como ya hemos mostrado en ediciones pasadas, 24 horas, diversos campamentos levantados en la ciudad de Temuco, que están llevando a cabo diversas ollas comunes también. Allí se necesita bastante ayuda por parte de las 100 familias que tienen aproximadamente cada campamento situado en el sector Pedro de Valdivia de Temuco, que están haciendo estas ollas comunes y que están recibiendo de diversos sectores de la capital de la Araucanía, de Corazones Solidarios, ayuda, ¿no? Y que hemos podido graficar a través de 24 horas. Bueno, esta es una ayuda más que están recibiendo, pero esta vez por parte del pueblo mapuche, de las comunidades mapuche del sector Mahuidache, de Padre Las Casas, que llegaron con 10.000 kilos, 10 toneladas, directo a la Seremi de Agricultura para hacer esta distribución gratuita a los campamentos de la ciudad de Temuco. Una noble, sin duda, donación. Vamos a ver de inmediato las impresiones señaladas en ese punto. Traímos papa, harina, cebollas, verduras, acelgas, todo lo que se produce en el sector de Mahuidache. La idea es que sea destinado en este caso a las personas que están sufriendo en este momento por el mismo tema de la pandemia, no tienen trabajo. Acá en Temuco se vive el día a día, ya saliendo de su casa uno tiene que gastar dinero. Bien, ahí estaban las impresiones captadas precisamente de quienes fueron partícipes, rol protagónico de esta donación que se va a comenzar a distribuir dentro de las próximas horas acá en la capital de la Araucanía, en lugares donde también necesitan muchísima ayuda, los campamentos, y que según señalaba el municipio no están priorizados en la entrega que está realizando el gobierno, porque aparentemente las 6.856 cajas, y según ha confirmado la encargada de la Dideco del municipio de Temuco, han priorizado ellos a través de esta entrega y de todos los registros que tienen, el Registro Nacional de Hogares, por ejemplo, a la gente que vive, a las personas más alejadas de sectores rurales de la capital de la Araucanía y que tienen difícil acceso con los negocios para poder abastecerse. Esos son ellos los que han sido privilegiados en esta distribución de las más de 6.000 cajas, que según el alcalde es una cifra todavía menor y que esperan exista una inyección mayor para la capital de la Araucanía.